Bienvenidos a esta tercera partida del curso de la estructura Boleslavsky. En este caso vamos a ver nuevamente una partida mía que jugué contra el fuerte maestro internacional Roberto Junior Molina Brito. Esta partida es muy interesante porque el negro adopta otro sistema de defensa, el cual es mantener los peones por la tercera fila. Es muy interesante ver cómo en esta partida trato de contraatacar, atacar por el flanco de dama y el negro contraataca por el flanco de rey, pero con una defensa precisa podemos frenar el ataque, ¿sí? La partida comienza con E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4 y nuevamente llegamos a la defensa siciliana Najdorf. Alfil E2, E5, caballo B3. Bueno, básicamente vino alfil E7, alfil E3, que es otra variante súper interesante de esta línea de alfil E2. Alfil E6 y ahora ocupa el centro con caballo D5. El negro frena esta amenaza de caballo B6 con caballo D7 defendiendo y el blanco juega dama D3. Bueno, esa es una línea muy interesante porque lo que intenta hacer con este dama D3 es evitar que el negro tenga la opción de tomar de caballo, ya que ahora la dama impediría que el alfil después se mueva hacia F5, ¿no? Enroque corto, juego enroque corto y toma alfil por caballo. Entonces veamos que después de esta captura se llega a la estructura Boleslavsky que estamos trabajando en esta serie. Bueno, básicamente es una situación muy interesante porque tenemos cierta diferencia con respecto a las piezas, pero los planes siguen siendo los mismos, ¿no? En esta situación el negro jugó caballo E8 y este es un buen momento para reflexionar un poco y pensar cuál les parece que es la mejor opción para el blanco en esta posición. Bueno, supongo habrán pensado y es muy importante que esto traten de realizarlo. Yo sé que tal vez digan, bueno, pero prefiero ver el video, así aprendo, pero es muy importante el aprendizaje activo, ¿sí? Entonces, recuerden de intentar resolver los ejercicios porque de esa manera se les va a generar dudas. Es muy importante que hagan eso, ya que también van a empezar a familiarizarse con la posición, ¿sí? Acá hay un montón de opciones, muchos probablemente habrán dicho, bueno, C4 para ya arrancar con el ataque sobre el flanco de dama, otros habrán dicho, bueno, prefiero llevar una torre, otros, por ejemplo, con A4 intento frenar, llegar al peón de A5 como ha pasado en otras partidas y frenar, pero en esta partida he jugado dama D2. ¿Cómo se explica esto? Bueno, es muy interesante entender lo siguiente, como hemos comentado en el primer video, en la introducción, una de las ideas típicas del negro es cambiar los alfiles de casillas negras, ya que es su alfil malo. Entonces, la idea es cambiar este alfil para quitarle al blanco la pareja de alfiles y al mismo tiempo quitarse su debilidad, digamos, ¿no? Es por estas razones que el negro juega H6. Y ahora es muy interesante entender que este H6 a primera instancia suena muy lógico. O sea, la idea, por supuesto, es jugar alfil G5 y seguir con esto de cambiar los alfiles. Sin embargo, es una pequeña imprecisión. ¿Por qué? Porque hay una secuencia táctica justamente que hace que esta jugada sea inservible, que es caballo A5. Uno dice, pero una secuencia táctica, Maxi, te juego torre B8 y listo, ya está. Te evito todo. Pero el problema es que existe esta jugada que es durísima, que es alfil por A6. Entonces, claro, si peón por A6, viene caballo C6. Y cuando la dama se corra, ahí como con jaque y me estoy ganando un peoncito gratis, ¿no? Entonces no conviene esto para el negro. Si por ejemplo contra alfil por A6 quisiera jugar, en este caso, torre A8, bueno, tengo la opción simplemente de retirarme. Porque, por ejemplo, si come dama por caballo, puedo yo tomar, puede tomar y alfil por caballo. Y es verdad, uno dice, pero no perdió el peón al final. Pero fíjense, tenemos pareja de alfiles, tenemos mayoría de peones por el flanco de dama. Acá está muchísimo mejor el blanco, ¿no? Por ejemplo, C4, acá A4 y se están viniendo todos los peones y está quedando realmente muchísimo mejor el blanco en esta posición, ¿no? Bien, por esa razón es que el negro no puede entrar en todo esto. También aclarar que torre por caballo es más o menos lo mismo, ¿no? Porque o alfil por caballo y la dama no podría retomar, ¿no? Bien, entonces, eh, por esta razón es que el negro está forzado a jugar dama C7. Y uno dice, bueno,
pero si tuvo que jugar dama C7 ya no me está amenazando alfil G5. Y si no me está amenazando alfil G5, ¿para qué jugó H6? Fíjense cómo justamente la táctica viene en rescate de la estrategia, ¿no? En este caso. Y aprovecho estando atento a los dos sectores para justamente evitarle el plan al otro. Entonces continúo con C4. Como hemos dicho, es muy importante recordar que nuestro plan es venir con los peones por el flanco de dama, ¿sí? Avanzar todo y generar un peón pasado. Y en negro, por supuesto, comienza con F5. Acá es cuando viene un momento clave de la partida. Y la gran pregunta aquí es, ¿qué me conviene más? ¿Jugar F4? ¿O tal vez me conviene un poquito más frenar y jugar F3? ¿Qué opinan? Bueno, en esta situación es muy interesante esta pregunta porque es como, digamos, la pregunta crítica, ¿no? De la posición. Yo jugué F3 y creo que esta es la mejor opción, en esta posición. Hemos visto ya en anteriores partidas que el blanco siempre frenaba con F4, pero claro, fíjense en este detalle. Ahora la disposición es distinta, porque el negro tiene este alfil, que lo puede ubicar acá, y con F4 lo único que yo ganaría es que cuando capture, el alfil venga hacia E5 y se active. Aparte, es interesante notar que como está la dama situada en C7, está como un poco más alejada de los ataques, ¿no? Entonces, jugar F3 básicamente lo que hace es, bueno, te freno todo, me quedo quieto y no tenés forma de atacarme, ¿no? Entonces, F3 es interesante tener en cuenta que es una buena alternativa cuando el otro no puede cambiarte los alfiles, perdón, que no puede eh, atacarte con la dama, por ejemplo, que también es una buena alternativa para no cambiar los alfiles, perdón. Y bueno, digamos, estaría quedando el blanco muy, muy bien, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo ataca el negro? ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, difícil, ¿verdad? Vino a caballo F6. De esta forma, el maestro internacional Molina Brito intenta justamente traer piezas hacia el ataque. Yo, por supuesto, continúo con B4 con intención de seguir con la iniciativa. Vino a caballo H5 y una pequeña preguntita acá. ¿Cómo jugarían ustedes de blanca? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, supongo que muchos acá dirían la jugada que hice yo, que es torre Fd1, despejo la casilla F1 para el alfil, para retroceder y que no tenga problemas con el caballo saltando en F4, al mismo tiempo ubico la torre sobre el centro, bueno, parece razonable, otros dirán torre AC1, por ejemplo, pero acá existe una alternativa muy muy fuerte que les recomiendo tengan en cuenta cuando están jugando estas posiciones, que es C5. Uno dice, C5, ¿no te estás colgando un peón? No. Porque a peón por viene de 6. Y si dama por, alfil por, y ahora cuando la torre llega a D1, fíjense cómo hay una amenaza mortal. Y si por ejemplo quisiera jugar por acá, simplemente caballo C4 o caballo por B7, las dos son bastante buenas, ¿no? Y bueno, estamos perdiendo una pieza. Así que esto no sería muy bueno que digamos, ¿no? Caballo por B7 también buenísima, ¿no? Bueno, entonces, veamos que acá tenía la alternativa de C5, que por supuesto, al faltar un poquito de experiencia, no conocer que existían estos golpes, no llega a ver sobre el tablero y preferí jugar la más tranquila torre F1, que por supuesto, digamos, solamente porque la otra es buenísima, no es la mejor, ¿no? Si no, sería la mejor. Entonces ahora vean cómo mi rival juega alfil G5, que es súper interesante. Lo que intenta hacer, por medios tácticos, es aprovechar que el peón de B4 está colgando. Porque si por ejemplo yo quisiera tomar alfil por, peón por, dama por. En este caso hay muchas complicaciones. Por ejemplo, caballo F4 sería un sacrificio para el negro, ¿no? En este caso, y cuando el alfil se corre, dama jaque y se me está cayendo el peón de B4. Entonces, ni siquiera termina de ser un sacrificio de peón y encima para colmo el negro está atacando, me está generando complicaciones cuando estaba muy bien. Entonces, no tiene sentido una jugada de este estilo, ¿no? Yo simplemente lo que hago es seguir con mi plan. Torre a C1. Alfil por E3, dama por E3 y ahora una jugada muy pero muy lógica por parte del negro, B6, llegando a lo que les comentaba al principio del video, una nueva idea defensiva. El negro se mantiene sobre tercer fila en el flanco de dama, lo cual es muy interesante, ¿no? Yo jugué caballo B3, la verdad que caballo C6 también era una alternativa viable, pero preferí jugar caballo B3 porque mi idea principal era jugar C5, ¿no?
Entonces, básicamente con el caballo en B3 apoya esa ruptura, pero también apoya otra idea. El negro juega dama 7, lo cual es muy interesante porque claro, quiere evitar a toda costa, quiere evitar que el blanco avance con C5. Por eso debemos encontrar con blancas algún plan para tratar de forzar esta posición. ¿Qué opinan? ¿Qué podríamos intentar hacer con blancas acá? Bueno, la verdad es que parece que el negro se está saliendo con la suya, que está defendiendo todo, que me está molestando, no puedo hacer mucho. Sin embargo, recuerden, cuando el negro intenta situarse con los peones en tercer fila, siempre existe la alternativa de un muy buen A4. Porque claro, por ejemplo, vino caballo F4, alfil F1, caballo G6, y la idea principal de todo esto es jugar A5. Bueno, lo que les puedo contar acá es que yo jugué dama F2 por una situación práctica. Yo estaba apurado de tiempo en la partida, entonces decidí jugar dama F2 para ver cómo es que se iba a situar el negro y al mismo tiempo ganar un poco de tiempo en el reloj, ¿no? Unos ya saben que cuando uno está con poco tiempo tiende a como tener un poco de miedo sobre algunas circunstancias y que la dama esté colgada sin defensa, la verdad es que no me generaba una muy buena sensación. Por esta razón es que decidí jugar dama F2 y retirar la dama. Total, la ruptura A5 viene cuando yo quiero, ¿no? Vino torre F8 y A5. Vean cómo el blanco llega a la ruptura y la misión es simple. Te voy a eliminar este peón y después voy a avanzarte con C5. Entonces, vino B por A5, dama por A7, torre por A7 y caballo por A5. Entonces vean cómo gracias a estos cambios generé la situación idónea para poder avanzar el peón a C5. Igualmente, nunca es fácil, siempre tiene que estar atento. El negro jugó caballo E7 tratando de frenar un poco y acá es otro momento hiper interesante de la partida. La pregunta sería, ¿cómo debería jugar con blancas acá? Porque parece que el negro se está defendiendo, ¿no? Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué habría que hacer acá? Bueno, este es un momento para pensar bastante, les diría. De hecho, yo en la partida pensé casi todo el tiempo que me restaba, porque es una situación muy importante. Si vieron poquito y de hecho no quedaron muy convencidos con lo que habían visto, les recomiendo frenar de vuelta el video y tratar de encontrar lo que hay acá, porque realmente está muy bueno como ejercicio, ¿sí? Bueno, básicamente existe la opción de jugar C5. Esta jugada es muy buena por la simple razón que funciona tácticamente, ¿no? No hay que decir mucho, no hay que justificarlo demasiado. Siempre que funcione tácticamente no hay más nada que decir, ¿no? Pero ¿por qué funciona tácticamente? Vamos a tratar de entender un poquito esto. B por C5, D por C5, B por C5, torre por C5 y parece como que, Maxi, perdiste un peón por nada. ¿Qué está pasando acá? No, tranquilos porque tengo la jugada intermedia caballo C6. Y esta jugada es totalmente decisiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si caballo por C6 como fue en la partida, hago D por C6 y ahora no hay manera de evitar que de perder una pieza. Vino torre por segundo y el negro jugó rey F7. Bueno, yo me comí la pieza y el final después fue muy interesante. Pero, por ejemplo, veamos un poquito más algunas variantes. En esta situación, ¿qué hubiera pasado si el negro tomaba de caballo? Esta es otra muy buena pregunta, ¿verdad? Porque, digamos, está tratando de justamente eh, evitar la pérdida material. Sin embargo, esto no es posible porque el blanco, perdón, tiene una respuesta muy fuerte que es D6. Y esta respuesta es decisiva, porque ¿qué hago con esta jugada? Bueno, entre otras cosas, sacarle la defensa a la torre de C8, con lo cual después la jugada caballo B3 va a ser durísima, ¿no? No puede jugar caballo C6, única opción caballo G6. Y bueno, acá tengo para elegir, pero una de las más fuertes es D7, ¿no? En este caso se pierde una pieza limpia porque no hay manera de defender el avance del peón, salvo con algún sacrificio de alguna pieza, ¿no? Bien, entonces no podía tomar de caballo por esta razón. Y contra C5, peón por, y por ejemplo torre por, existe la intermedia caballo C6. Bueno,
Hay varias jugadas, pero por ejemplo, otra buena pregunta en esta posición sería, bueno, pero si en vez de hacerte caballo por C6, el, el negro haría... ¿Qué pasa si el negro hace torre por C1, no? Esta sería otra buena pregunta. Bueno, el problema es nuevamente que viene torre por C1, obligando prácticamente a hacer caballo por C6. Ahora hago D por C6. Y parecería que el negro está defendiendo con caballo D6. Sin embargo, tengo la opción de jugar C7. Uno dice, bueno, Maxi, pero te juego caballo C8. Pero el problema es que se pierde la pieza igual. ¿Por qué? Por una simple razón. Te juego alfil C4 jaque, rey F8 por ejemplo, alfil E6 y en la próxima corono el peón ganando una pieza. ¿Sí? Otra variante que la que yo realmente había visto en la partida, para serles sincero, era torre C6, que me pareció aún más fuerte que esa. ¿Por qué? Porque a esta juego alfil A6, torre A8 y alfil B7. Y esta gana una pieza y encima para colmo con un peón coronando, ¿no? Esta es la que yo había visto en la partida y que me pareció la mejor, ¿sí? La otra es una alternativa, digamos, posible, pero esta realmente para mí es la más fuerte de la posición, ¿sí? Esa era la amenaza que yo había previsto, digamos. Entonces, bueno, en la partida pasa algo muy similar. Caballo por C6, D por C6, torre por y por transposición llegamos a esta situación. El negro jugó rey F7, C por D7, torre por, alfil por A6. Y ahora, simplemente un pequeño consejo a la hora de definir una partida, porque es verdad que tengo ventaja en esta situación, pero no es tan fácil de ganar, ¿no? Es como que bueno, tenés pieza de más, pero el otro tiene varios peones, encima el peón H corona en el color contrario al alfil. Eso dificulta un poco las cosas porque piensen que si el negro logra cambiarme todos peones, tablas esto, ¿eh? O sea, no es tan fácil. Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado en estos finales. Pero una de las cosas que les recomiendo, sobre todo, es no jueguen pasivo, ¿sí? Traten de activar todas las piezas y no quedarse atrás. Entonces fíjense, torre D6, alfil, torre D2, torre C6. ¿Ven cómo quiero jugar activo estas posiciones? O sea, corto el rey. Y bueno, es verdad que mi rey también está cortado. Pero fíjense que por ejemplo rey E7, rey F1, H5 y el alfil vuelve. No para defenderme pasivo, sino para hacerle cortina al rey. Una cortina al rey que pueda activarse vía E3. Vino torre D4, rey F2. Torre B4, alfil D3. ¿Se dan cuenta cómo todo el tiempo estoy jugando activo? O sea, no doy la chance de que el otro tenga tiempo de acomodarse. Vino E4, peón por. Y ahora les pregunto, bueno, ¿cómo seguirían? Imaginen que están ustedes acá tratando de ganar esta partida y tienen esta posición. Bueno, ¿cómo responderían? ¿Jugarían rápido? ¿Sacarían el alfil rápido? Tal vez harían otra cosa. ¿Qué opinan? ¿Qué harían? Bueno, como les comenté previamente, recuerden, jugar activo, estar atento a los golpes tácticos. En este caso hay una jugada muy pero muy buena que es torre C4. Gracias a este golpe táctico lo que pasa es que torre C2, torre B4 y torre 2 gano el peón sin necesidad de correr el alfil. Rey F6, torre por E4, jaque alfil E2, G6 y ahora simplemente comienza el avance, ¿no? Jugué H3 por una simple razón. Si él quiere avanzar con alguno de los peones, va a tener que cambiarme el peón H. Y ya con el peón G sí gano, ¿no? Entonces, rey G6, rey E3, torre acá, jaque. Vean cómo voy avanzando de a poco, ¿no? Jaque, rey, peón acá, H4. Bueno, uno podría decirse, pero Maxi, vos recién me dijiste que querías cambiar el peón H. ¿Por qué ahora no lo cambiaste? Por una simple razón. Cálculo concreto y al mismo tiempo recuerden otro concepto. Si estamos jugando un final, cuanto más peones cambie, más probabilidad de tablas. Entonces, como no vi ningún riesgo de mantener el peón H, prefiero tener dos IDs y, digamos, quedarme con más chance de poder ganar, ¿no? Torre B2, jaque, rey acá, torre H6 y vean aparte cómo el peón cae. Esto es lo que yo había pensado en un principio y básicamente es por esta razón que jugué el H4. Como no había ningún tipo de amenaza, intenté frenar esto, frenar al peón de H5 y después intentar comerlo, ¿no? La partida continuó rey G7, torre por H5, G3, rey E3 y en este momento el negro decidió abandonar. Bueno, repasemos un poco los conceptos de esta partida. Fíjense cómo, por ejemplo, la jugada A4, A5 vino a nuestro rescate para
eliminar la defensa del negro por la tercera fila. Fíjense qué importante ese avance de peón. También tengan en cuenta el avance F3, ese es lo otro que tenemos que recordar de esta partida. ¿Por qué? Porque con ese avance frenamos un poco lo que sería el ataque del negro, ya que no tiene la capacidad de poder llevar más piezas al ataque. También recuerden que la jugada F3 generalmente se suele hacer en el momento en donde el caballo nuestro no está apto para ir hacia D4 y E6. La jugada F4, una de las grandes virtudes que tiene es que puede entrar por la casilla E6, porque eliminamos al peón D5. Sin embargo, si nadie puede entrar por esa casilla, no hace falta debilitar tampoco nuestro propio enroque, ¿sí? Así que bueno, espero que se hayan entendido este video y nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias.